¿Por qué Dios permitió la entrada del pecado y de la muerte al mundo y a nuestros cuerpos? Una pregunta que se hacen muchas personas, no solo creyentes en la Biblia, sino también ateos, estudiosos, escépticos y agnósticos. El argumento que por lo general se presenta es el siguiente. ¿Por qué si Dios, que es amor, justicia y bondad, permitió que Adán y Eva, la primer pareja de hombre y de mujer según la Biblia, hayan sido tentados y vencidos por Satanás, permitiendo con esto que el pecado y la muerte entraran en el mundo y a nuestros cuerpos? En efecto, según la Biblia, la muerte, el sufrimiento, el dolor y todo tipo de mal y perversión entraron en el mundo por causa del pecado. A su vez, el pecado fue introducido por una criatura espiritual nombrada por la Biblia Diablo o Satanás, el que a su vez fue creado por Dios, aunque Dios no hizo a Satanás, sino a un querubín protector, el cual, tras su rebelión primigenia, fue nombrado en la Biblia con estos nombres. Es por eso que dentro de la lógica humana surge la pregunta: ¿por qué si Dios es bueno, justo y amoroso, ha permitido esta catástrofe cósmica? ¿Acaso se trata de un Dios sádico que se goza del dolor y de la muerte de los humanos y de los animales? ¿O se trata de un Dios imperfecto que desconocía lo que haría una de sus criaturas angelicales? Es evidente que todo esto obedece a un plan y a un propósito que rebasa por mucho nuestro entendimiento, razón y lógica. Evidentemente se trata de un misterio divino. Ahora bien, hablando de lo mistérico y de lo oculto, hay que dejar en claro que los misterios de Dios no se le revelan a aquellos y aquellas que, creyéndose sabios, cuestionan y argumentan con Dios. No obstante, para aquellos que reconocen su ignorancia y tienen fe como los niños, el misterio es revelado poco a poco en simplicidad. ¿Por qué Dios ha permitido esta catástrofe habiendo podido evitarla? Más aún, ¿por qué Dios, el cual es el ser omnisciente por excelencia, sabiendo lo que iba a suceder, otorgó su anuencia y beneplácito al diablo para que todo esto aconteciera? En una palabra, ¿qué clase de Dios es el que presenta la Biblia? Muchos han tratado de responder a esta interrogante. Existen miles de tratados y ensayos teológicos y filosóficos que intentan responder a esta lacerante y vetusta pregunta. Por lo general encontramos respuestas como estas: Dios lo permitió para que los seres humanos podamos conocerlo. Otros dicen que la permisión obedeció al deseo de Dios de que los seres humanos lleguemos al arrepentimiento. Lo cierto es que estas respuestas son correctas. Sin embargo, al mismo tiempo son incompletas y parciales. Es cierto que uno de los motivos que Dios tuvo es que los seres humanos nos arrepintamos. Es verdad que otro de los motivos fue para que los seres humanos conozcamos a Dios, algo que en la mentalidad de hoy parece sumamente aburrido. En pocas palabras, estas respuestas filosóficas y teológicas y aún mitológicas no nos dejan satisfechos ni contentos. ¿Cómo entender hasta donde sea posible la razón precisa y exacta por la cual Dios permitió la introducción del pecado y de la muerte al mundo y a nuestros cuerpos? Sin duda hubo un propósito. Tuvo que haberlo. Si no fuera así, Dios no lo hubiese permitido. Quedaría muy mal parado Dios de haber hecho o permitido un despropósito como aparentemente es este. Resultaría ser alguien imperfecto cuando sabemos que si Dios existe, debe de ser el ser perfecto por excelencia, es decir, sinónimo de perfección y de sabiduría. ¿Cuál fue entonces la razón ulterior? Aunque de entrada suene cursi y ridículo, la respuesta correcta es el amor. Esto quiere decir que el magno propósito de Dios al haber permitido todo esto fue y es mostrar y manifestar su amor por todos los seres humanos y criaturas. Ahora bien, para entender esto tenemos que establecer una premisa y reconocer una parte de la realidad que nos cuesta mucho trabajo reconocer y aceptar. La premisa es esta: Dios es soberano y libre. En su soberanía, Él puede hacer o permitir lo que Él quiera y no tiene la necesidad de consultar con nadie acerca de sus decisiones o de preguntarle a sus criaturas acerca de su voluntad
o de su permisividad. En cuanto al reconocimiento de la realidad, me refiero a que debemos reconocer que somos criaturas débiles que prácticamente nacemos para morir. Hablo de reconocer que los seres humanos somos solo seres humanos y no pequeños dioses, como se pregona en el mundo y millones de personas creen. Hay que reconocer que somos polvo y miseria, criaturas ignorantes y no sabias como creemos. Hay que reconocer lo que no somos, ni buenos, ni justos, y mucho menos santos. Pero volviendo a la respuesta final, lo volvemos a decir sin tapujos y sin cortapisas. Dios permitió todo esto por amor a nosotros. He ahí la escandalosa y alarmante respuesta. Todo fue por amor a nosotros. Conclusión. Queremos saber y conocer. Queremos que Dios responda a todas nuestras preguntas y peticiones. Nuestra soberbia es tan desmesurada como lo es nuestra ignorancia. Somos tan megalómanos e insaciables que pretendemos, nosotros, criaturas caducas y miserables, y llenas de maldad, es decir, de soberbia, de codicia, de envidia, de infidelidad, de mentira, de egoísmo, etcétera, etcétera, penetrar y conocer los misterios de Dios, el Creador. Le preguntamos enérgicamente al Dios de la Biblia por qué permitió la entrada del pecado y de la muerte al mundo y a nuestros cuerpos. Le preguntamos qué clase de Dios es. Hermano y hermana que cuestionas a Dios preguntándole por qué permitió la entrada del dolor y la muerte y al pecado, a sabiendas de lo que esto acarrearía: el sufrimiento, el dolor y la muerte, las guerras, la enfermedad, los desastres naturales, la división, etcétera, etcétera. Debes de saber que esa no es la puerta adecuada para conocer a Dios y sus misterios. No es polemizando con Él, sino creyendo en lo que Él revela por medio de la Biblia. Jamás vas a poder comprender este misterio si no dejas a un lado todo esto y vuelves a Dios como un niño o una niña que está encarcelado en muchas prisiones. En este caso, en la mazmorra del intelecto y la razón. Reconoce que necesitamos verdadera paz, libertad, amor y verdadero poder. No esperes conocer a Dios si no vuelves a Él, reconociendo y confesando el motivo y las causas de todas tus culpas. Debes de saber que Dios permitió todo esto para mostrarnos su amor, aunque te suene escandaloso. Si quieres empezar a conocer de qué está hecho el amor de Dios, y sobre todo, si quieres llenarte de Él, escucha con fe las siguientes palabras. Un último consejo: no te presentes ante Él como víctima o como alguien fuerte y meritorio. Preséntate indefenso y totalmente necesitado de Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el Mesías, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, al Mesías, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, 16, 17. El que tenga oído y la que tenga oído, que escuche.